Muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a hacer la resolución del caso práctico que se dejó planteado, perdón, en el día lunes en el curso de base de datos. Eh, Recordamos que se pedía para un centro médico. A ver, quizás había confusión en esa parte. Se llegó a explicar en clase que un centro médico es simplemente un local donde se hacen consultas médicas, pero generalmente no hay emergencias y no operaciones o esas cosas, ¿no? Simplemente se ponen atenciones bajo citas a veces, o a veces directamente va a preguntar si hay atención y de un servicio X como obstetricia o ecografías X y Z, y directamente van y se presentan, ¿no? En este caso, indicamos también de que no había sucursales, no era como el caso que vimos en clase, donde sí había sucursales, pero en uno de los detalles era el que el centro médico necesitaba tener la dirección exacta de los clientes o pacientes en todo caso. En este caso el paciente tenía que bueno, estar completamente su dirección, incluido la provincia y el distrito, porque decía dentro de la región o dentro del departamento. Entonces, bajo esa premisa, por decirlo de esa manera, vamos a considerar que... ¿Qué pasó? Psicólogo. Vamos a considerar... A ver, 20. Por ejemplo, datos. Primero vamos a ver los datos. Um, Tal como hicimos en clase. No sé, podríamos... Paciente, ¿no? Tendríamos los datos del paciente. Nombres. Eh, Otro tipo de letra. Apellidos. O podría ser lo más adecuado para el caso del paciente materno y paterno y materno, ¿no? Aparte del paciente, ¿qué más podríamos necesitar? Podríamos necesitar su sexo, en este caso si es importante. Como se trata de historias clínicas, grupo sanguíneo o tipo, pues podría ser, ¿no? El que son grupos sanguíneos O, A o B, creo también hay, creo, no me equivoco. Y tipo es A, es positivo o negativo nada más, ¿no? Esos dos tipos hay. ¿Qué más? ¿Qué más había? Era parte de las historias. Se tenía que consolidar las historias en forma digital. Y en las historias involucrábamos mucho el diagnóstico. Teníamos que ver el diagnóstico, la receta final. eh, y también el doctor que atendía. Entonces podríamos tener nombres del doctor, apellidos del doctor. Habíamos dicho que también necesitábamos su especialidad, ¿no? Si no tenía especialidad era médico general, pero era su especialidad en sí, ¿no? Médico general. Del doctor quizás nada más, podríamos dejarlo de esa manera. De ahí teníamos el diagnóstico, simplemente el diagnóstico en sí, que les dije que estaba relacionado a la enfermedad, ¿no? Pero esta enfermedad podía ser, como les digo, eh, varias enfermedades, ¿no? Les decía, si tienes gripe, vas por una gripe, por decir, y tu diagnóstico es que tienes fiebre, que tienes dolor de cabeza, que tienes las amígdalas inflamadas, etcétera, ¿no? Son varios diagnósticos. Pero en general, eso ya era parte de las relaciones, que lo vamos a ver en un rato. De ahí, ¿qué más podemos nombrar? Teníamos los medicamentos, que podrían haber sido simplemente atributos o podrían ser otra entidad. Si es que tengo una lista de medicamentos, si es que lo vendo básicamente, ¿no? Si no lo vendo puede quedar simplemente como un atributo. Pero vamos a considerarlo como entidad. Pero si lo han puesto como atributo también está bien, ¿no? Dentro de eso está si tenemos un medicamento, el nombre del medicamento, el tipo de presentación, porque puede ser pastilla y inyectable, etcétera. Y no estoy seguro cómo ponerle medida, vamos a llamar.
o peso, ¿no? De 500 miligramos, 600 miligramos, o 600, si es inyectable, 600 mililitros, 300 mililitros, etcétera. ¿Qué más podemos tener? A ver, por acá. ¿Qué más hacíamos referencia? A ver, básicamente eso nada más, ¿no? Y la historia propiamente dicho, en donde tendríamos que ver la fecha que se tendió por cada vez que se tiene y quizás hora, únicamente. Nada más. Si me olvidó algo, lo vamos a ver ya al momento de armar nuestras entidades. En este caso, vamos a ir armando nuestras entidades, a ver cómo nos va. Una de esas sería lógicamente el paciente. ¿Sí? ¿Cuál sería otra entidad? Otra entidad sería el doctor o médico, como quieren llamarlo. Otra entidad sería otra entidad es la historia que estaba mencionando, la historia, o podría ser también atención, ¿ya? Historia o atención, algunos lo estaban poniendo como atención. El conjunto de atenciones es parte de la historia clínica en sí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Como le estaba poniendo acá, podría ser un atributo, pero en este caso lo voy a poner como entidad medicamento, que es parte de la receta en sí, ¿no? La receta que va en las historias es parte del medicamento. De ahí vamos a tener bueno, por el momento vamos poniéndolo así. Tenemos básicamente todo esto de acá. Aunque lo tape no hay problema, es solo para la explicación. Básicamente tengo todo esto del paciente, ¿sí? El DNI también, ya eso lo colocan ustedes. Del doctor, básicamente tengo esto de acá. De la atención, tengo esto de acá. Fecha y hora, de la historia, de todo eso. El medicamento, ya hablé de todo esto. Y bueno, diagnóstico de enfermedad, vamos a dejarlo con diagnóstico nada más, que es parte de la atención. Pero recordemos que puede haber muchos diagnósticos, ¿no? Para una sola atención. Bajo esa premisa, vamos a considerar que en realidad los diagnósticos son distintos, ¿no? Puedo tener dolor de cabeza. Recordemos que para crear de un atributo que se convierte en una entidad, teníamos que considerar que el atributo, si es que tenía más de tres o más opciones, y de esas se repetían más de 2 veces, es decir, 3 o más veces también, entonces será mejor crearlo una entidad. En este caso diagnóstico, vamos a suponer que uno de los diagnósticos es la fiebre. La fiebre se va a presentar muchas veces, entonces ya sé que va a haber muchas veces que voy a tener que registrar eso. A su vez tengo varios tipos de diagnósticos, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, amígdalas inflamadas. Entonces ya tengo 3. Por lo tanto, bajo esa premisa, diagnóstico es una entidad. Y lo único que vamos a agregar acá como atributo va a ser su nombre, ¿no? El nombre del diagnóstico en sí. No hay nada más. Aún no estamos viendo el tema de códigos, no estamos codificando, así que por el momento queda ahí. Otro que se va a volver entidad, es uno que tenemos a la vista. ¿Cuál sería? Especialidad. Podemos tener muchas especialidades, otorrino, urólogo, ginecólogo, etcétera. Y esos se van a repetir. Tengo más de 3 opciones. ¿Cuántas veces se van a repetir? Dependerá de cuántos doctores tengo registrados. Basta que tenga 3 o 2 urólogos. Ya estoy cumpliendo con la condición de que debo crear una entidad adicional. Al igual que diagnóstico,
solamente necesito el nombre, ¿sí? El nombre de la especialidad, ¿no? Otorrino, urólogo, ginecólogo, médico general también se incluye ahí, ¿sí? Entonces, en base a esto, vamos a crear nuestras relaciones. A ver. Entonces, vamos a copiar esto de acá. Ups. Ya. Y copiamos los tres de acá. Por el momento. Ahora, en cuanto al paciente, recordemos que habíamos indicado como un dato adicional que yo necesito la dirección exacta. Cuando me refiero a dirección exacta, habíamos indicado también que el paciente o el centro médico atendía solamente personas dentro de la región o del departamento. Entonces, en este caso yo no necesito una entidad de regiones, pero sí voy a necesitar una entidad de provincia, porque se pueden venir a atender de cualquier provincia. Suponiendo que es Huánuco, obviamente, tendríamos ¿cómo se llama? Las diferentes provincias como Amo, Guamalíes, etcétera. Y a su vez estas provincias tienen sus distritos. Entonces, a lo que quiero llegar es que para yo tener la dirección exacta de del paciente, la dirección exacta del paciente, cuando me refiero a exacto es que voy a necesitar la dirección en sí, urbanización XYZ, manzana F, lote 20, pero aparte tengo que saber a qué distrito pertenece y a su vez de qué provincia, ¿sí? Entonces, cuando hacía esa referencia de dirección exacta, me refería a esto, ¿no? A conocer o a tener la provincia y distrito. Por lo tanto, según lo que ya habíamos hecho en clase, a ver, vamos a borrar esto. Ya. Según lo que habíamos hecho en clase, por ejemplo, del paciente de este paciente de acá, para yo obtener su dirección exacta, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a decir de que en un distrito está, o a un distrito están registrados muchos pacientes. Es decir, si nos imaginamos, siempre les digo, imagínense los registros. Si nos imaginamos en nuestra cabeza, tenemos el paciente A, pertenece al distrito X. El paciente B pertenece al distrito Y. El paciente C pertenece al distrito Z. De esta manera, ¿no? Entonces, un solo distrito puede estar o puede involucrar o estar relacionado con muchos pacientes, ¿sí? Porque el paciente es el que va a tener el dato del registro, ¿sí? El dato del registro, no al revés, no el paciente en el distrito. Si bien puedo decir que un paciente existe en muchos distritos, por decirlo así, o ¿cómo sería? No hay, ¿no? Un distrito es único, ¿no? Un paciente no puede estar registrado en varios distritos. Tiene que tener un solo distrito físico, una sola dirección física, ¿no? Que se le puede encontrar en otros lados es diferente. Por lo tanto, continúo con lo mismo, con provincia, que es prácticamente lo mismo, ¿no? En una provincia, eso ya explicamos en clase, en una provincia hay muchos distritos, ¿sí? Por ese lado. Muy bien. Ahora, en cuanto al doctor, ya habíamos indicado que el doctor, al igual que el distrito con el paciente, el doctor va a tener, ¿qué cosa va a tener? El doctor o una especialidad estará relacionado a muchos doctores. Así de simple.
una especialidad, cualquiera que sea, por decir otorrino. Vamos a suponer que el doctor Cervantes es otorrino, el doctor Pérez es otorrino, el doctor Salas es otorrino. Entonces, una especialidad está relacionada una especialidad es de muchos doctores, ¿no? De muchos doctores. Una especialidad es de muchos doctores. Listo. Muy bien. Ahora, historia. Recuerden que siempre les mencioné que hay una tabla, o hay una entidad, perdón, hay una entidad que siempre va a ser la central, la que va a relacionar todas las demás de alguna manera. O es el foco principal en todo caso de nuestro proyecto, salvo que sea modular o algo mucho más grande, ¿no? Acá estamos haciendo proyectos pequeños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, historia es lo que nos va a importar bastante. ¿Por qué? Porque en este caso, un paciente va a tener muchas atenciones como parte de su historia, ¿no? Va a venir, recuerden que en atención o historia, como desean llamarlo, está fecha y hora. Básicamente fecha es lo que más me importa. Fecha. En la fecha, un paciente va a venir el día lunes o el día 1 de enero. Muy bien, es la primera vez que se atiende. El mismo paciente viene el 30 de marzo. Es otra vez. El mismo paciente viene el 4 de julio. Son varias veces, ¿no? Un solo paciente tiene muchas atenciones. Ahora, de acuerdo a esa atención, según esa atención, vamos a tener que un diagnóstico estará en muchas tensiones. Por ejemplo, el diagnóstico fiebre va a estar para la tensión 1, para la tensión 2, para la tensión 3. Y a su vez, a esa única tensión se le ha dado varios diagnósticos. Varios diagnósticos. Esto por el momento se está quedando de esta manera porque estamos viendo un diagrama entidad de relación, ¿sí? Cuando ya lo llevemos a un diagrama más lógico, más físico, llámese SQL0 o MySQL, que es lo que vamos a ver en el curso, esto de acá ya no va a existir, ¿sí? Esta relación de muchos a muchos no va a existir. Pero por el momento, nuestra lógica es así, porque esa misma tensión, una sola tensión va a tener muchos diagnósticos. Ya con datos vamos a entender un poco mejor eso. Lo mismo va a pasar con medicamento. Un medicamento estará en muchas atenciones, ¿sí? En muchas atenciones. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el ibuprofeno va a estar en atención como receta, mejor dicho, como receta al final del medicamento de la historia 1, historia 2, historia 3. Pero esa misma atención yo voy a recetar muchos medicamentos, ¿sí? En la atención 1 yo voy a recetar ibuprofeno, paracetamol y no sé, y dexametasona, por así. ¿Sí? Acá también una relación de uno a muchos, de muchos a muchos, perdón. Y por último, habrá un doctor que sea el encargado de dar esa atención, ¿no? Yo he venido a atenderme, tengo fiebre, tengo todo, gripe, todo esto, y me atender probablemente el médico general, o no sé si hay un especialista para fiebre, gripe, no creo, ¿ya? Y el ejercicio que hemos hecho o que pedí en clase quedaría más o menos así, siempre y cuando medicamento lo hayan puesto como entidad. Si no, si como es parte de la historia, tendría que ser varios medicamentos, es decir, hubiera estado acá un medicamento y varios medicamentos, medicamento 1, medicamento 2, medicamento 3. Esto debería ser la forma más adecuada. Si lo hicieron así, tienen 20. Si se acercaron, 15, ¿no? Más o menos. Si no hicieron nada de esto, perdón, pues suerte mañana en ese examen, ¿sí? Entonces, por el momento eso sería todo y ya con esto espero que les quede un poco más claro para su práctica de mañana. Nos vemos.